Empecé a tener sueños donde alguien me atacaba. Pero lo más extraño no era el sueño. Era despertar con las mismas heridas. La primera vez soñé que alguien me rasgaba la piel. Sentí el dolor incluso dentro del sueño. Cuando desperté, tenía el rasguño. Al principio pensé que había sido mi imaginación. Pero las pesadillas no se detuvieron. Al principio intenté ignorarlo. Pensé que era estrés por la mudanza. La casa era vieja, pero tenía algo que me gustaba: el silencio. De día todo parecía normal. La luz del sol entraba por las ventanas y el lugar se veía tranquilo. Pero cuando llegaba la noche, la casa se sentía diferente. Más fría, más oscura. Como si algo dentro de ella despertara cuando todos los demás dormían. Empecé a tener sueños todos los días. Al principio solo soñaba que alguien me seguía. Podía escuchar pasos detrás de mí. Pero cuando volteaba, no había nadie. Después empezaron los golpes, las heridas, la sensación de que alguien estaba muy cerca de mí en la oscuridad. Yo pensé que solo eran sueños. Hasta el día que desperté marcada exactamente donde me habían atacado en el sueño. Me mudé hace un mes. Vivo sola. Siempre me ha gustado la soledad. En la casa se siente paz y tranquilidad. No tengo hijos, no me gustan los niños. No me gusta el ruido. Disfruto mucho el silencio. Mi rutina es simple. Voy al trabajo, soy cajera en un banco. Regreso a casa, preparo algo de comida mientras escucho algún caso criminal. Soy adicta a escuchar historias de miedo o ver películas de terror. Después veo televisión, casi siempre algo de terror. Por eso al principio no pensé que algo raro estuviera pasando. Tenía una semana viviendo en esta nueva casa cuando por las noches empecé a escuchar ruidos. Sonaban como pasos, como si alguien caminara lentamente sobre el techo. Yo no soy miedosa. Esa noche encendí la luz y salí a ver qué estaba pasando. De repente sentí algo extraño en el cuerpo. Quería moverme, pero no podía. Era como si mi cuerpo se hubiera congelado. Sentí un escalofrío recorrerme la espalda. Y entonces tuve la sensación más extraña de todas. Sentí, como si alguien estuviera justo detrás de mí. Escuché otro paso en el techo. Luego otro. Pero algo no tenía sentido. No vivo en una casa de 2 pisos. Empecé a gritar. ¿Quién está ahí? Nadie respondió. Los pasos se detuvieron. La casa quedó completamente en silencio. Ese silencio fue lo que más me inquietó. No era el silencio normal de una casa vacía. Era un silencio pesado, como si algo estuviera escuchando. Me quedé unos segundos en el pasillo sin moverme, esperando que el ruido volviera. Pero no pasó nada. Y eso fue lo que me hizo sentir más incómoda. Me fui a mi habitación. A las 3 de la madrugada desperté de golpe. Estaba teniendo otra pesadilla. En mi sueño alguien me perseguía. Corría por un lugar oscuro. Pero no podía ver quién era. Dejé la luz encendida. Solo así pude volver a dormir. Al despertar por la mañana me dije a mí misma que todo había sido por el susto del ruido de la noche anterior. Seguí mi día normal. Fui al trabajo. Regresé a casa. Intenté no pensar demasiado en lo que estaba pasando. Pero esa noche, algo volvió a pasar. Llegué a casa y me fui directo a dar una ducha. Estaba en el baño cuando escuché un golpe. La puerta de mi habitación se azotó con un golpe seco. Me quedé completamente quieta. Pensé que quizá era el viento. Pero en el fondo sabía que no. Algo más estaba pasando. Apagué la ducha y salí lentamente del baño. La casa estaba completamente en silencio. Demasiado silencio. Cené algo rápido y me preparé para dormir. Pero esa noche volví a tener una pesadilla. Desperté porque tocaron la puerta de mi habitación. 3 golpes, lentos. Ahí sí sentí miedo. Yo vivo sola. Me levanté y salí a ver. El pasillo estaba vacío. No había nadie. Dejé la luz encendida y volví a dormir. Pero algo raro estaba pasando en esa casa. Desde ese día empecé a tener pesadillas todas las noches. Hace una semana soñé que alguien me seguía. Sentía sus pasos muy cerca de mí. De repente alguien agarró mi mano. Intenté soltarme y correr. Pero antes de escapar sentí un dolor fuerte. Un rasguño. Cuando desperté, tenía el rasguño en la mano. Me quedé mirando mi mano durante varios segundos, sin poder moverme. En ese momento sentí un escalofrío recorrerme la espalda. Y entendí algo que me dejó helada.
Algo de mis sueños. Había salido al mundo real. Algo de mis sueños. Esa mañana no pude concentrarme en nada. Todo el tiempo pensaba en el rasguño. Intenté convencerme de que me lo había hecho dormida. Pero en el fondo sabía que no era verdad. Esa misma tarde decidí preguntarle a la vecina de al lado. Era una señora mayor que siempre estaba sentada en el porche. Cuando le conté que me había mudado hace poco, su expresión cambió. Me preguntó en voz baja. ¿En la casa de la esquina? Le dije que sí. Se quedó en silencio unos segundos. Luego dijo algo que me hizo sentir un nudo en el estómago. Hace años, alguien murió ahí. Sentí un escalofrío. Le pregunté qué había pasado. La señora miró hacia la casa, como si no quisiera que alguien la escuchara. Dicen que el hombre que vivía ahí murió en circunstancias muy raras. Bajó la voz, y desde entonces, nadie logra quedarse mucho tiempo en esa casa. Desde el momento en que la vecina dijo eso, cada vez que entraba a la casa sentía algo extraño. Como si no estuviera completamente sola. Ahora entiendo por qué el alquiler me lo dieron tan barato. Aún así, decidí quedarme. Nada ni nadie me iba a sacar de esa casa. Pensé que solo tenía que acostumbrarme a las cosas raras que pasaban ahí. Pero las pesadillas empeoraron. Noche tras noche despertaba sobresaltada. Cada vez eran más violentas. A veces soñaba que me golpeaban. Y amanecía con moretones. Una noche soñé que alguien me estaba ahorcando. Cuando desperté, tenía un dolor horrible en el cuello. El dueño de la casa me había dicho algo extraño cuando firmamos el contrato. La puerta del sótano no abre, y no intentes abrirla. En ese momento no le di importancia. Pero después de tantas pesadillas, empecé a escuchar ruidos que venían de abajo. Golpes suaves, como si alguien estuviera moviéndose en el sótano. Decidí averiguar qué había ahí. Llamé a un cerrajero. Cuando vio la puerta dijo algo que me puso nerviosa. ¿Estás segura de que quieres abrir esto? Dudé unos segundos. Pero luego le dije que sí. La cerradura se dio con un ruido metálico. El cerrajero abrió la puerta. Y se fue inmediatamente. Me quedé sola frente a la oscuridad del sótano. La puerta estaba completamente abierta. Pero la oscuridad del sótano parecía tragarse la luz del pasillo. Me quedé parada unos segundos mirando hacia abajo. Algo dentro de mí me decía que no bajara. Que cerrara la puerta. Y fingiera que ese lugar no existía. Pero después de todo lo que estaba pasando, necesitaba saber qué había ahí. Bajé con una lámpara. El sótano no tenía luz. El aire estaba frío. Y en ese lugar se sentía una energía pesada. Como si alguien más estuviera ahí conmigo. El aire estaba frío. Mucho más frío que el resto de la casa. Bajé lentamente los primeros escalones. Cada paso hacía crujir la madera. La luz de mi lámpara apenas iluminaba unos metros frente a mí. El sótano estaba lleno de polvo. Y cosas viejas cubiertas con sábanas. Pero algo me llamó la atención inmediatamente. En una de las paredes había marcas. Me acerqué un poco más. Parecían rasguños. Como si alguien hubiera intentado arañar la pared desesperadamente. Sentí un escalofrío. Seguí caminando un poco más hacia el fondo del sótano. Entonces lo vi. Una viga de madera en el techo. Y colgando de ella, una cuerda vieja. Me quedé completamente inmóvil. En ese momento recordé algo. La noche en que soñé que alguien me estaba ahorcando. Sentí un dolor horrible en el cuello. Exactamente igual al que tuve al despertar. En el suelo, justo debajo de la cuerda, había algo más. Un pequeño cuaderno viejo. Me agaché y lo levanté. Las páginas estaban amarillentas. Empecé a leer. Las primeras hojas hablaban de cosas normales. Hasta que llegué a una frase que me heló la sangre. La casa no me deja dormir. Pasé la página. Cada noche sueño que alguien me ataca. Mi corazón empezó a latir más rápido. Pasé otra página. Las heridas aparecen cuando despierto. En ese momento sentí un escalofrío recorrerme la espalda. Seguí leyendo. No puedo escapar de los sueños. Cada noche es peor. Si estás leyendo esto, significa que la casa ya empezó contigo. Cerré el cuaderno con las manos temblando. De repente entendí algo horrible. Todo lo que ese hombre había escrito. Era exactamente lo que me estaba pasando a mí. No lo pensé dos veces. Subí corriendo las escaleras del sótano. Esa misma noche empecé a empacar mis cosas. Tenía que irme de esa casa. Pero esa noche, tuve la peor pesadilla de todas.
Si te gustan este tipo de historias, suscríbete porque tengo muchas más. Esa noche no quería dormir. Encendí todas las luces de la casa. Preparé café. Pensé que si no dormía, nada podría pasar. Pero el cansancio me venció. Intenté mantenerme despierta. Caminé por la casa varias veces. Revisé puertas, revisé ventanas. Incluso pensé en irme en ese mismo momento. Pero eran casi las 4 de la madrugada. Y el cansancio era demasiado fuerte. Me senté un momento en el sofá. Solo para descansar unos minutos. No sé en qué momento me quedé dormida en el sofá. Y entonces empezó el sueño. Esta vez no estaba en mi habitación. Estaba en el sótano. Todo estaba oscuro. Solo podía ver la cuerda colgando de la viga. Escuché pasos detrás de mí. Intenté correr, pero no podía moverme. Sentí unas manos frías rodear mi cuello. Intenté gritar, intenté despertar, pero no pude. Sentí cómo me levantaban del suelo. La cuerda se tensó. El aire dejó de entrar en mis pulmones. Y justo antes de perder el conocimiento, entendí algo horrible. Ese hombre no se había suicidado. Algo en esa casa lo había matado. A la mañana siguiente, los vecinos llamaron a la policía. Porque en la madrugada habían escuchado ruidos fuertes, era yo haciendo ruido, estaba pidiendo auxilio. Había una nueva inquilina muerta en el sótano. Y justo debajo de la cuerda, encontraron un cuaderno viejo. Esa casa ya había matado antes. Y esa noche, yo me convertí en la segunda persona que murió ahí. Pasaron los días, después semanas. Y un día, alguien nuevo llegó a la casa. Una mujer joven con una maleta. Una nueva inquilina. Fue entonces cuando entendí algo. Yo no había sido la única presencia en esa casa. Durante todas esas noches, alguien había intentado asustarme. Intentaban que me fuera. Pero yo nunca entendí la advertencia. Ahora lo entiendo demasiado tarde. Porque ahora soy yo, la que camina por esa casa en la oscuridad. Y cada vez que alguien nuevo se muda ahí, intento hacer lo mismo que hicieron conmigo. Hacer ruido. Aparecer en sus sueños. Asustarlos. Para que se vayan. Antes de que la casa los mate también.